Mis padres me dijeron que la casa familiar siempre sería mía, pero cuando intentaron venderla a escondidas, les arruiné el negocio. La casa en la que crecí no era simplemente una estructura de ladrillos y cemento, era un refugio, un testamento de mi infancia, un lugar donde cada rincón estaba impregnado de recuerdos, de risas y lágrimas. De momentos imborrables que definieron mi vida. Desde pequeña, mis padres me hicieron creer que aquella casa sería siempre mía, no como una simple propiedad heredada, sino como un derecho incuestionable. Una promesa hecha con la solemnidad con la que solo los padres pueden marcar el destino de sus hijos. Nunca lo dudé, nunca lo cuestioné, porque toda mi vida se construyó sobre esa certeza. Mi madre solía decir con una sonrisa tranquila que aquella casa sería mi hogar cuando ellos ya no estuvieran, y mi padre, con su habitual tono de autoridad, aseguraba que no importaba lo que pasara. La casa permanecería en la familia, conmigo. Desde que tengo memoria, esa promesa moldeó muchas de mis decisiones. Cuando terminé la universidad y muchos de mis amigos comenzaron a considerar mudarse a otras ciudades en busca de oportunidades, yo decidí quedarme, convencida de que tenía un hogar estable. Un punto de anclaje que otros no tenían. Cuando empecé a trabajar y tuve la posibilidad de alquilar mi propio departamento, elegí seguir en casa de mis padres, ahorrando dinero con la tranquilidad de que algún día esa propiedad sería oficialmente mía. En más de una ocasión, incluso llegué a invertir en la casa como si ya fuera mi responsabilidad, cubrí remodelaciones menores, arreglé filtraciones en el techo. Pagué una parte de las facturas cuando ellos tuvieron problemas económicos. Me dediqué a cuidar aquel lugar con la certeza de que era mi hogar definitivo. El cariño que sentía por la casa no era solo simbólico, era visceral. Recordaba con nitidez los veranos en los que corría descalza por el jardín, las tardes en las que me refugiaba en el ático con un libro y una linterna. Las noches de tormenta en las que me acurrucaba en el sofá junto a mi madre mientras la lluvia golpeaba las ventanas. Cada pared tenía una historia, cada grieta en el suelo era un testimonio de los años que habíamos vivido allí. Por eso, cuando mis padres me pidieron que me hiciera cargo de la casa durante un tiempo mientras ellos viajaban para disfrutar de su jubilación, lo hice sin dudar. Fue casi un honor. Durante esos años, mantuve la casa impecable, asegurándome de que nada le faltara, tratándola como si ya fuera mía de manera oficial. Pero la vida, por más certezas que uno crea tener, tiene formas crueles de demostrar lo frágil que puede ser la confianza. No sé exactamente cuándo empezó todo, si fue una decisión planeada durante años o una traición impulsiva, pero lo cierto es que, un día cualquiera, descubrí que la casa que siempre consideré mi hogar estaba en venta. Y lo peor de todo es que yo no tenía la menor idea. No hubo advertencias, no hubo conversaciones, no hubo explicaciones previas. Solo un cruel y absoluto acto de traición. El descubrimiento fue accidental. Una tarde, al regresar del trabajo, noté un sobre entre la correspondencia habitual, un sobre que no llevaba mi nombre, sino el de mis padres. Al abrirlo por mera curiosidad, un escalofrío recorrió mi cuerpo al ver el encabezado. Una agencia inmobiliaria agradecía la confianza de mis padres en sus servicios y confirmaba que la propiedad estaba oficialmente listada para la venta. Por un momento, pensé que era un error, una confusión, un malentendido absurdo. Pero la realidad golpeó con toda su crudeza cuando decidí indagar un poco más. La confirmación llegó de la peor manera posible. Busqué en internet el nombre de la inmobiliaria y, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, escribí la dirección de la casa en el buscador. La imagen apareció al instante, una fotografía de la fachada con un letrero virtual que decía en venta, acompañada de una descripción que hablaba de una hermosa casa familiar con amplio jardín y excelente ubicación. Era la mía. Mi casa. Mi hogar. La estaban vendiendo. Sin decirme una sola palabra. No recuerdo con exactitud cuánto tiempo estuve sentada frente a la pantalla, observando una y otra vez la misma imagen como si en algún momento fuera a desvanecerse. Sentí una oleada de incredulidad, seguida de rabia, de una ira tan sofocante que apenas podía respirar. Mis padres, las personas que me hicieron creer que la casa sería siempre mía, que la protegerían para mí, que me hicieron tomar decisiones basadas en esa seguridad, me estaban traicionando. Peor aún, lo estaban haciendo a mis espaldas, intentando vender la casa sin siquiera dignarse a mencionarlo. Tomé el teléfono con manos temblorosas y marqué el número de mi madre.
Apenas contestó, solté la pregunta sin preámbulos, sin rodeos, sin darle oportunidad de evadir la realidad. Le pregunté si estaban vendiendo la casa, si era cierto, si aquello no era un error. Hubo un silencio del otro lado de la línea, un silencio cargado de una culpa que intentaba disfrazarse de sorpresa, y luego su voz llegó, insegura, dudosa. Como si estuviera buscando las palabras correctas para suavizar lo inevitable. Me dijo que no debía alterarme, que era algo que aún estaban considerando, que no era definitivo. Pero yo ya había visto el anuncio, ya había leído los documentos, ya sabía que todo estaba en marcha. No le di oportunidad de continuar con sus excusas. Le dije con frialdad que había visto la publicación, que sabía que la venta estaba prácticamente cerrada y que exigía una explicación. Fue entonces cuando su tono cambió. Pasó de la culpa disimulada a la defensa, al tono irritado de quien se siente acorralado. Me dijo que no tenía por qué enojarme, que la casa era suya y que podían hacer con ella lo que quisieran. Afirmó, sin titubear, que nunca me prometieron nada y que si yo había asumido que algún día sería mía, era un error de mi parte, una interpretación equivocada. Las palabras me golpearon como una bofetada. No solo estaban traicionándome, sino que ahora intentaban reescribir la historia, borrar años de promesas, hacerme sentir como si hubiera sido una ilusa por creer en ellos. Pero yo no estaba dispuesta a aceptar esa mentira. No después de todo lo que había hecho por esa casa. No después de haber vivido toda mi vida con la certeza de que sería mía. No después de haber sacrificado oportunidades y haber invertido en ella como si ya lo fuera. Colgué el teléfono sin decir una palabra más, con la mente ardiendo, con el pecho latiendo con fuerza. Había sido ingenua al creer que la familia era sinónimo de lealtad, pero si ellos habían decidido jugar sucio, yo no iba a quedarme de brazos cruzados. Aquella casa no se vendería. No mientras yo respirara. Y lo que vendría a continuación no sería un simple intento de recuperar lo que era mío. No. Sería algo mucho más calculado. Mucho más cruel. Mucho más definitivo. Actualización 1. Habían pasado días desde aquella llamada, días en los que la rabia hervía en mi interior con la misma intensidad con la que el resentimiento iba tomando forma. No había vuelto a hablar con mis padres desde entonces. No porque me faltaran palabras, sino porque cada vez que pensaba en ellos, en su descaro, en su traición, sentía que cualquier conversación solo me llenaría de más ira. Sin embargo, la furia ciega no era suficiente. No me serviría de nada gritar, exigir explicaciones o intentar apelar a una moralidad que ellos evidentemente no tenían. Lo que necesitaba era entender la magnitud del problema, descubrir hasta dónde llegaba la traición, conocer cada detalle de lo que habían hecho y, sobre todo, encontrar una manera de detenerlos. Esa mañana, cuando el enojo ya se había asentado en mi pecho como un veneno lento pero letal, me senté frente a la computadora y empecé mi investigación. Volví a la página de la inmobiliaria y, esta vez, en lugar de quedarme en la imagen de la fachada, examiné cada detalle del anuncio. La casa estaba listada por un precio ridículamente alto, mucho más de lo que jamás imaginé que pedirían por ella. Eso solo significaba una cosa. No la estaban vendiendo por necesidad, no porque estuvieran en apuros financieros, sino porque querían hacer dinero rápido, exprimiendo hasta el último centavo de una propiedad que, en teoría, estaba destinada a mí. El anuncio incluía detalles que me hicieron apretar los dientes con furia. Hablaban de remodelaciones recientes, de mejoras que supuestamente ellos habían financiado. Eso era mentira. Cada arreglo importante que se había hecho en esa casa, cada mínima mejora, había salido de mi bolsillo, de mi tiempo, de mis esfuerzos. No había un solo cambio en ese lugar que no hubiera sido supervisado o pagado por mí. Sin embargo, ahí estaba, descrito como si todo hubiera sido obra de mis padres, como si ellos hubieran invertido cada centavo mientras yo simplemente ocupaba la casa sin contribuir en nada. Pero lo que realmente hizo que la furia se transformara en una determinación fría y calculadora fue el hecho de que la venta no estaba en su etapa inicial. No era un simple tanteo del mercado. Había negociaciones en marcha. El nombre de la agencia inmobiliaria estaba en la parte inferior del anuncio, acompañado de un número de contacto. Durante unos segundos, dudé. Sabía que llamar y pedir información podría ser arriesgado, pero necesitaba saber qué tan avanzado estaba el proceso.
Con un nudo en la garganta y los dedos temblorosos, marqué el número y esperé. Una voz femenina respondió con un tono cortés y profesional. Me presenté de manera vaga, fingiendo interés en la propiedad, y pregunté por el estado de la venta. La agente, sin sospechar nada, comenzó a hablar con entusiasmo. Me dijo que la casa ya tenía varias ofertas sobre la mesa y que los propietarios estaban evaluando cuál les convenía más. Incluso mencionó que, si estaba realmente interesada, debía apresurarme, porque había un comprador en particular que parecía tener la ventaja y que, en cuestión de días, podría cerrarse el trato. Colgué la llamada con el corazón latiéndome con fuerza, pero no por el miedo, sino por la certeza de que esto iba más allá de una simple traición. No solo me habían mentido, sino que estaban a punto de concretar la venta sin siquiera dignarse a decirme una palabra, con la absoluta confianza de que yo no podría hacer nada al respecto. No podía permitirlo. Respiré hondo y me obligué a pensar con claridad. Necesitaba más información. Necesitaba conocer cada documento, cada transacción, cada firma que hubieran puesto en marcha. Y para eso, había una única manera de conseguirlo. Esa tarde, después de asegurarme de que mis padres no estaban en la ciudad, me dirigí a su casa, la casa que seguía considerando mía. Aún tenía las llaves, porque hasta ese momento, ellos no habían tenido la decencia de quitármelas. Entré con la misma familiaridad de siempre, pero esta vez con una sensación de intrusión, como si, de alguna forma, aquel lugar ya no me perteneciera. Caminé por los pasillos en silencio, con el peso de la traición colgando en el aire, y me dirigí directamente al despacho de mi padre. Siempre había sido un hombre meticuloso, de esos que guardan todos los documentos en carpetas etiquetadas, que anotan cada transacción en agendas organizadas por fecha. Sabía que, si había algún rastro de la venta, lo encontraría allí. Y no me equivoqué. Dentro de una carpeta azul, encontré los papeles que confirmaban todo. Había contratos preliminares, correos impresos con la inmobiliaria, incluso una lista de posibles compradores con notas al margen donde mis padres evaluaban quién les ofrecía la mejor cifra. Pero lo que me dejó helada fue una hoja en particular, un documento bancario que mostraba que ya habían recibido un adelanto por la venta. El trato estaba prácticamente cerrado. Sentí una mezcla de impotencia y rabia. No solo habían mentido descaradamente, sino que además habían aceptado dinero a cambio de la casa sin siquiera mencionarlo. ¿En qué momento habían decidido que yo no merecía una explicación? ¿En qué punto de sus vidas dejaron de considerarme parte de la familia y me convirtieron en un simple obstáculo para sus ambiciones? Cerré la carpeta con manos temblorosas, pero en lugar de sentirme derrotada, algo dentro de mí se encendió. Si ellos habían jugado sucio, yo no me quedaría de brazos cruzados. No iba a llorar. No iba a suplicarles que reconsideraran su decisión. No iba a hacerles entender cuánto me habían herido. Iba a destruirles el negocio. Me llevé fotos de los documentos, asegurándome de tener pruebas de cada movimiento que habían hecho. Salí de aquella casa con una claridad que no había sentido en días. Sabía lo que tenía que hacer. Ellos creían que yo no tenía poder en esto. Creían que podían vender la casa sin consecuencias, que yo simplemente aceptaría la situación sin pelear. Estaban equivocados. Esto no era una pérdida. Era el inicio de algo mucho más grande. La primera pieza en un juego que ellos ni siquiera sabían que estaban jugando. Y yo no tenía ninguna intención de perder. Actualización 2. Habían pasado algunos días desde que confirmé la magnitud de la traición, pero lejos de disiparse, la ira en mi interior solo se volvía más calculada, más precisa, más peligrosa. Ya no era solo una hija furiosa por la deslealtad de sus padres, ahora era una estratega en busca de venganza. Sabía que no podía lanzarme de cabeza en un enfrentamiento directo, que gritarles no serviría de nada, que exigir explicaciones solo les daría la oportunidad de manipular la narrativa a su favor. No. Necesitaba jugar con inteligencia, con paciencia, con el mismo engaño con el que ellos me habían tratado a mí. El primer paso era entender el terreno. Sabía que la venta de la casa no era algo que pudieran hacer de la noche a la mañana, que había procesos legales involucrados, firmas, verificaciones. Sabía también que, a pesar de que ya habían recibido un adelanto, la transacción no estaba cerrada por completo. Aún tenía una ventana de oportunidad.
Lo primero que hice fue contactar a un abogado, alguien que pudiera darme claridad sobre mis derechos, sobre cualquier vacío legal que pudiera explotar. No podía permitirme errores, no podía permitirme actuar sin una base sólida. Fingí que se trataba de una consulta rutinaria, pero cada palabra que el abogado me dijo fue como un destello de posibilidades en mi mente. Me confirmó que, aunque la casa estuviera a nombre de mis padres, existían formas de retrasar una venta, especialmente si se podían demostrar irregularidades en la transacción. Si lograba probar que me habían hecho creer que la casa era un derecho asegurado, que había invertido dinero en ella bajo esa premisa, podía al menos forzar una disputa legal lo suficientemente molesta como para que cualquier comprador interesado reconsiderara. No era una victoria inmediata, pero era una grieta en su plan. La segunda fase de mi estrategia fue la manipulación psicológica. Mis padres no sabían que yo estaba al tanto de todo. Aún creían que podían manejarme, que podían seguir con su mentira hasta que ya fuera demasiado tarde para que hiciera algo al respecto. Así que decidí jugar con ellos. Los llamé con voz tranquila, fingiendo ignorancia, fingiendo que nuestra última conversación había quedado en el olvido. Mi madre contestó con cierta cautela, pero se relajó cuando notó que mi tono no era hostil. Le pregunté casualmente cómo estaban, cómo iban sus planes, si ya habían vuelto de su viaje. Ella respondió con la seguridad de quien cree que su engaño sigue intacto. Me dijo que estaban disfrutando mucho su descanso, que la casa estaba en perfectas condiciones gracias a mí y que estaban muy agradecidos por mi ayuda. Apreté los dientes para contener mi furia, pero seguí con mi teatro. Le dije que me había estado planteando hacer algunas mejoras en la casa, tal vez invertir en un nuevo sistema de calefacción o cambiar la pintura de la fachada. Su reacción fue inmediata. La noté titubear por un segundo antes de decirme que tal vez no era el mejor momento para gastar dinero en la casa. Fingí no notar su incomodidad y le pregunté por qué. Fue entonces cuando su tono cambió. Con la torpeza de alguien que intenta sostener una mentira demasiado grande, me dijo que habían estado pensando en otras opciones, que no querían que me apegara demasiado a la idea de que la casa era definitiva. Que tal vez sería bueno que yo también explorara otras posibilidades. Otras posibilidades. Me mordí el interior de la mejilla para no soltar una carcajada amarga. Aún intentaban disfrazarlo como si estuvieran haciendo algo por mi bien, como si me estuvieran liberando de un compromiso en lugar de traicionarme. Decidí presionarla un poco más. Con la voz más inocente que pude fingir, le pregunté si acaso estaban considerando vender la casa. El silencio del otro lado de la línea fue revelador. Luego, mi madre suspiró y, con un tono ensayado de falsa paciencia, me dijo que sí, que estaban considerando venderla porque querían tener más libertad económica, que a su edad necesitaban seguridad y que, aunque sabían que yo amaba la casa, esperaban que entendiera que era una decisión difícil para ellos también. Me quedé en silencio por unos segundos, fingiendo estar procesando la noticia, y luego murmuré un suave entiendo. No discutí, no lloré, no la acusé. Simplemente dejé que creyera que me había rendido. La dejé pensar que había ganado. Pero lo único que hice fue confirmar que mis padres no tenían intenciones de negociar conmigo, que estaban decididos a vender la casa sin importar lo que yo sintiera o lo que hubiera hecho por ella. Y si ese era el camino que habían elegido, entonces yo también estaba lista para tomar el mío. Esa misma noche, comencé la segunda fase de mi plan. Si ellos querían jugar sucio, yo podía jugar peor. Sabía que los compradores potenciales necesitaban hacer inspecciones antes de finalizar la venta, que había ciertos requisitos legales que debían cumplirse. Y sabía, mejor que nadie, cada pequeño problema oculto que tenía esa casa, cada detalle que podía convertirse en un dolor de cabeza para cualquier comprador exigente. Pasé la noche elaborando un informe detallado. Hice una lista de cada desperfecto estructural, cada reparación pendiente, cada problema que los años habían dejado en aquella casa. Desde la humedad en una de las paredes hasta los problemas ocasionales con las tuberías. Sabía que, aunque mis padres hubieran intentado disfrazar la casa como una propiedad perfecta, la realidad era muy distinta. A la mañana siguiente, tomé mi lista y la envié de manera anónima a la agencia inmobiliaria que estaba gestionando la venta. No me importaba si sospechaban que había sido yo. Lo único que me importaba era sembrar la duda, poner en la cabeza de los compradores la idea de que estaban adquiriendo un problema y no un hogar.
Sabía que esto no detendría la venta de inmediato, pero era un obstáculo más, una demora más, una complicación más para mis padres. Y lo mejor de todo es que aún no había terminado. Lo que venía a continuación sería mucho más devastador. Mis padres creían que podían quitarme la casa sin consecuencias, pero lo que no sabían era que ya habían firmado su propia ruina. Y yo, paciente y metódicamente, me encargaría de verlos caer. Actualización 3. Los días transcurrieron en un tenso silencio. No volví a contactar a mis padres después de aquella conversación telefónica en la que me hicieron creer que la venta era una simple consideración y no un hecho prácticamente consumado. Tampoco ellos intentaron llamarme, lo que significaba una sola cosa: estaban convencidos de que su plan avanzaba sin interferencias. Seguramente creían que yo había aceptado la situación con la resignación sumisa que esperaban de mí, que había entendido mi error al dar por sentado que aquella casa sería mía. Pero yo no estaba resignada. Estaba preparando mi ataque. El primer golpe se sintió de inmediato. Apenas envié el informe con los problemas estructurales de la casa a la agencia inmobiliaria, las cosas empezaron a moverse en la dirección que yo quería. Supe que había surtido efecto cuando, unos días después, escuché a mi madre quejarse en una llamada telefónica que tuve la suerte de interceptar mientras pasaba cerca de su casa. No podía escuchar con claridad la conversación completa, pero capté lo suficiente para entender la desesperación en su tono. Decía que la agencia estaba pidiendo más inspecciones, que había preocupaciones sobre la integridad de la estructura y que algunos compradores estaban empezando a retractarse. Eso era exactamente lo que quería. Sabía que los compradores siempre buscan cualquier excusa para negociar un mejor precio o, peor aún para mis padres, para retirarse del acuerdo si perciben demasiadas complicaciones. Y yo me aseguré de que vieran más complicaciones de las que estaban dispuestos a manejar. Pero esto no era suficiente. Sabía que la venta no dependía solo de la agencia inmobiliaria. Mis padres estaban desesperados por cerrar el trato, así que si la inmobiliaria no lograba concretar la transacción, ellos buscarían otra manera. Necesitaba más que solo poner en duda la integridad de la casa. Necesitaba destruir completamente su reputación en el mercado. La siguiente fase de mi plan fue aún más meticulosa. Sabía que la casa estaba listada en varias plataformas en línea, así que pasé horas rastreando cada anuncio, cada sitio web donde aparecía, cada grupo de compra y venta donde alguien pudiera estar interesado. Y entonces, con una cuenta falsa y un correo temporal, comencé mi trabajo de demolición. En cada plataforma donde la casa estaba listada, dejé comentarios disfrazados de experiencias de antiguos inquilinos y vecinos. Hablé sobre cómo la casa tenía problemas crónicos de plomería, sobre la humedad en los cimientos, sobre las constantes fallas en la electricidad que nadie había logrado arreglar. Inventé historias sobre ruidos extraños en la noche, sobre malos olores provenientes de las tuberías, sobre filtraciones en el techo que reaparecían incluso después de ser reparadas. Me aseguré de que cualquier persona que estuviera considerando comprar la propiedad se encontrara con un torrente de advertencias y quejas antes de siquiera programar una visita. Pero lo mejor de todo fue cuando encontré foros locales de bienes raíces donde la gente compartía sus experiencias con ventas y compras de propiedades. Allí me aseguré de mencionar que los dueños actuales de la casa, mis propios padres, eran poco confiables, que habían ocultado información crucial a los compradores anteriores y que estaban intentando vender una propiedad con problemas estructurales sin revelar los verdaderos costos de reparación. No importaba si alguien sospechaba que esos comentarios eran exagerados. Lo único que importaba era sembrar la duda. El efecto no tardó en llegar. Días después, escuché nuevamente a mi madre hablar por teléfono, esta vez con mi padre de fondo, ambos en un estado de frustración absoluta. Decía que algunos compradores que estaban interesados se habían retirado sin dar explicaciones, que incluso aquellos que parecían más decididos de repente habían dejado de contestar llamadas. Mi padre, enojado, decía que era una coincidencia demasiado extraña, que alguien debía estar saboteando la venta. Sonreí para mis adentros. Pero aún no había terminado. Decidí ir por el golpe final, sabotear la percepción de la casa en las visitas físicas. La inmobiliaria seguía mostrando la propiedad a posibles compradores, así que necesitaba asegurarme de que, incluso si llegaban con interés, se fueran con una pésima impresión. Aprovechando que aún tenía acceso a la casa, decidí hacer algunos cambios sutiles. Nada ilegal,
Nada que pudiera ser considerado vandalismo. Solo pequeños detalles que afectarían la percepción de cualquier persona que entrara con la intención de comprar. Para empezar, me aseguré de que la casa oliera mal. No un hedor insoportable, sino algo lo suficientemente desagradable para incomodar. Compré pescado y lo dejé en un plato dentro del horno apagado, lo suficientemente escondido como para que no fuera obvio de inmediato. También vertí un poco de leche en la alfombra de una de las habitaciones y la dejé absorber. El resultado fue un ligero pero persistente olor agrio que ningún comprador pasaría por alto. Después, manipulé ligeramente las tuberías del baño. No de una manera destructiva, pero sí lo suficiente para que, cuando alguien intentara abrir el grifo, el agua saliera con una presión errática y con un ligero tono amarillento debido a la acumulación en las cañerías. Era un problema fácil de resolver, pero para un comprador potencial, sería una señal de que algo no estaba bien. Finalmente, ajusté el termostato a la temperatura más incómoda posible y cerré algunas ventanas estratégicamente antes de cada visita. Si entraban en un día caluroso, encontrarían la casa sofocante y bochornosa. Si era un día frío, sentirían que la casa no retenía bien el calor. El resultado fue mejor de lo que esperaba. Las visitas de los compradores comenzaron a disminuir. Los pocos que se animaban a recorrer la casa no mostraban el entusiasmo que mis padres esperaban. A medida que pasaban los días, la desesperación en sus voces se hacía más evidente. La casa, que al principio había atraído ofertas rápidamente, ahora estaba estancada en el mercado, con un historial de compradores que se retiraban sin explicación y con una reputación deteriorada. Y aún no había terminado. Mis padres seguían sin sospechar que yo estaba detrás de todo. Pero era solo cuestión de tiempo antes de que la frustración los llevara a la desesperación absoluta. Y cuando eso ocurriera, cuando se vieran arrinconados y sin opciones, yo estaría lista para dar el golpe final. Actualización 4. El cambio en su actitud fue evidente. No era necesario hablar con ellos para darme cuenta de que la desesperación comenzaba a instalarse en sus mentes como un parásito, minando su confianza. Carcomiendo la seguridad con la que habían manejado la situación desde el principio. Los escuchaba hablar cada vez más por teléfono, sus voces tensas, sus palabras entrecortadas, suspiros pesados que denotaban frustración. Sabía que las cosas estaban yendo exactamente como las había planeado. Las visitas a la casa habían cesado casi por completo. Ya no había compradores interesados, y aquellos pocos que aún preguntaban por la propiedad lo hacían con una desconfianza palpable. Mi sabotaje había funcionado a la perfección. Ninguna persona con un mínimo de inteligencia invertiría en una casa con supuestos problemas estructurales, con tuberías que parecían defectuosas. Con rumores de antiguos inquilinos descontentos que advertían sobre desperfectos ocultos y dueños poco confiables. Todo eso, sumado a la atmósfera incómoda que había creado en cada visita, había convertido la propiedad en un negocio indeseable. Sabía que la inmobiliaria comenzaría a presionar a mis padres para que bajaran el precio. Y ellos, en su desesperación por deshacerse de la casa, no tendrían más remedio que ceder. Decidí presionar aún más. Sabía que habían recibido un adelanto por la venta, dinero que seguramente ya habían gastado en sus supuestos planes de retiro. Lo que significaba que, si la venta no se concretaba, tendrían que devolverlo. Conociéndolos, era casi seguro que no tenían ese dinero disponible. Esa fue la grieta por donde decidí atacar. Averigüé quién era el comprador que había ofrecido ese adelanto y logré conseguir su contacto a través de la inmobiliaria, haciéndome pasar por una vecina preocupada. Le envié un mensaje anónimo en el que le advertí que mis padres estaban ocultando información crucial sobre la propiedad, que habían manipulado ciertos documentos para acelerar la venta y que, si quería evitar problemas legales, debía retractarse antes de que fuera demasiado tarde. El resultado fue casi inmediato. Un par de días después, escuché a mi padre gritar por teléfono. No era difícil deducir lo que estaba ocurriendo. El comprador estaba retirándose y exigiendo la devolución de su dinero. Intenté contener la sonrisa mientras me imaginaba la escena, mis padres, completamente acorralados, sin recursos, sin un comprador seguro, con la inmobiliaria perdiendo la paciencia y con el peso de una deuda que no esperaban tener que devolver. Sabía que en ese punto comenzarían a buscar alternativas desesperadas.
probablemente intentarían contactar a otros compradores que habían mostrado interés antes de que mi sabotaje los ahuyentara. Quizás incluso considerarían venderla a un precio mucho más bajo del que esperaban originalmente. Y fue ahí cuando di el golpe final. Sabía que si quería recuperar la casa, debía esperar a que la situación fuera insostenible para ellos. No podía simplemente ofrecer comprarla de inmediato, porque eso despertaría sospechas. Tenía que hacer que llegaran a mí por su propia cuenta, que me vieran como su única salida. Así que esperé. Solo hizo falta una semana. Una tarde, recibí la llamada que había estado anticipando. Mi madre, con una voz cansada, con un tono que intentaba sonar casual pero que no lograba ocultar la derrota, me preguntó si tenía un momento para hablar. Le dije que sí, fingiendo una indiferencia calculada. Me dijo que habían tenido algunos problemas con la venta, que las cosas no habían salido como esperaban y que estaban reconsiderando sus opciones. Hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para suavizar lo que vendría después. Luego, con un suspiro, me preguntó si acaso aún estaba interesada en la casa. Cerré los ojos por un momento, disfrutando el momento. Quisieron arrebatármela, venderla sin siquiera consultarme, tratarme como si no tuviera derecho a reclamar lo que siempre me prometieron. Me mintieron, me manipularon, intentaron dejarme sin un hogar. Y ahora, cuando todo les había salido mal, cuando estaban sin opciones, sin compradores, sin dinero, venían a mí con la esperanza de que los rescatara de su propia ruina. Me tomó un esfuerzo descomunal mantener la voz serena cuando respondí. Le dije que lo pensaría. Quise hacerlo sufrir un poco más. Quise que se sintieran en la absoluta incertidumbre de no saber si aceptarían la única oferta que les quedaba o si se quedarían atrapados con una casa que ya no podían vender y con una deuda que los asfixiaba. Durante los días siguientes, esperé pacientemente mientras ellos intentaban encontrar otra opción. Llamaron a más compradores, intentaron negociar con la inmobiliaria, incluso intentaron relanzar la venta con un precio menor. Pero ya era demasiado tarde. La casa tenía demasiadas manchas en su historial, demasiadas advertencias, demasiadas dudas. Nadie quería comprarla. Finalmente, mi padre me llamó. Su voz, que siempre había sido firme y dominante, sonaba quebrada, casi suplicante. Me dijo que estaban dispuestos a venderme la casa si aún la quería. A un precio mucho más bajo del que originalmente pedían. Apenas pude contener mi satisfacción cuando le pedí que me enviara los documentos para revisarlos. Me aseguré de demorar mi respuesta, de hacerle sudar un poco más. Sabía que para ellos esto era humillante, que jamás habrían imaginado que terminarían teniendo que venderme la casa por menos de lo que esperaban, después de todo lo que intentaron hacer a mis espaldas. Cuando finalmente acepté, lo hice con la frialdad de quien simplemente está cerrando un negocio, sin emociones, sin rastro de la hija traicionada que ellos creían conocer. Firmamos los papeles poco después. La casa era mía. Y ellos, por primera vez, no tenían nada. Se quedaron sin la ganancia que esperaban, sin el dinero que ya habían gastado anticipadamente, sin la seguridad con la que soñaban al vender la propiedad. Lo único que les quedaba era la amargura de saber que habían perdido el juego que ellos mismos iniciaron. Pero aún no había terminado con ellos. Porque ahora, era mi turno de poner las reglas. Actualización 5. El día que firmé los papeles y la casa quedó oficialmente a mi nombre, sentí una calma que no había experimentado en semanas. No era exactamente felicidad, porque la felicidad es ligera, efímera, un sentimiento pasajero. Lo que sentí fue algo más profundo, más denso, una satisfacción oscura que se arraigó en lo más profundo de mi ser como un veneno dulce. No solo había recuperado lo que era mío, sino que lo había hecho de la única manera en la que realmente importaba, aplastándolos. Mis padres, los mismos que habían intentado vender la casa sin siquiera dignarse a mencionarlo, los mismos que me mintieron descaradamente. Los mismos que me hicieron creer durante toda mi vida que tenía un hogar asegurado para luego intentar arrebatármelo sin una pizca de remordimiento, habían perdido. No solo habían perdido la casa, habían perdido su seguridad, su estabilidad financiera, su arrogancia. Los días siguientes a la firma del contrato fueron un espectáculo silencioso de su decadencia. Se quedaron más tiempo del que deberían en la casa, como si aún no fueran capaces de aceptar que ya no les pertenecía.
Se movían por los pasillos con esa torpeza de quienes aún no han asimilado la magnitud de su caída. Mi madre intentaba mantener una actitud de normalidad, como si todo esto hubiera sido una transacción racional, un acuerdo entre adultos, pero podía ver el resentimiento en sus ojos cada vez que me cruzaba con ella. Mi padre, por otro lado, casi no me dirigía la palabra. Los dejé estar por unos días. No porque sintiera pena por ellos, sino porque quería que cada momento en esa casa fuera un recordatorio insoportable de su derrota. Quería que sintieran el peso de su propia estupidez, que supieran que la única razón por la que aún tenían un techo sobre sus cabezas era porque yo lo permitía. Pero ese permiso tenía un límite. Una tarde, mientras estaba en la cocina revisando los documentos finales de la compra, mi madre se acercó con su tono más dulce, ese tono manipulador que había perfeccionado con los años y que, en otra época, probablemente habría surtido efecto en mí. Me dijo que, ahora que la casa era mía, deberíamos hablar sobre cómo podríamos hacer que esto funcione para todos. No pude evitar soltar una risa seca. Le pregunté qué quería decir con eso. Vaciló por un segundo antes de explicarme que, dado que la casa siempre había sido de la familia, tal vez podríamos encontrar una forma de compartir el espacio. Al menos hasta que ellos encontraran un lugar adecuado donde mudarse. Dijo que no tenían prisa en irse, que necesitaban tiempo para recuperarse de la situación y que, después de todo, yo siempre había sido muy comprensiva. Me incliné sobre la mesa y la miré directamente a los ojos. Le dije que no. La expresión en su rostro cambió de inmediato. La dulzura desapareció como una máscara cayéndose, dejando al descubierto la verdadera desesperación debajo. Intentó insistir, esta vez con otro enfoque, diciéndome que no podían irse de inmediato, que tenían problemas económicos, que no tenían a dónde ir. Que yo debía entenderlo, porque al final seguíamos siendo familia. Tuve que contener una carcajada. Familia. Lo dijeron como si esa palabra significara algo, como si no la hubieran pisoteado ellos mismos cuando decidieron vender la casa sin decirme nada. Como si no hubieran intentado despojarme de mi hogar mientras yo todavía vivía en él. No me importaban sus problemas económicos. No me importaba que no tuvieran a dónde ir. No me importaba lo difícil que sería para ellos encontrar otro lugar con el poco dinero que les quedaba. Lo único que me importaba era que entendieran, de una vez por todas, que yo no era su salvación. Así que, con la voz más calmada que pude reunir, les informé que tenían exactamente 2 semanas para salir de la casa. Que ya no era suya, que su tiempo aquí había terminado, que si no se iban por las buenas, me vería obligada a sacarlos legalmente. Mi madre palideció. Mi padre finalmente reaccionó, estallando en furia, gritándome que era una desagradecida, que después de todo lo que habían hecho por mí, después de haberme criado, de haberme dado un techo, así era como les pagaba. Le sostuve la mirada con una tranquilidad que pareció enervarlo aún más. Le dije que sí, que me habían dado un techo, que me habían hecho crecer creyendo que tenía un hogar seguro, que había confiado en su palabra, y que lo único que hicieron con esa confianza fue traicionarla. Que intentaron engañarme, manipularme, despojarme de lo que era mío, y que ahora estaban sintiendo en carne propia lo que era perder algo que creían seguro. No tuvo nada que responder. Las 2 semanas pasaron en un tenso silencio. No me dirigieron la palabra en todo ese tiempo, pero podía ver el resentimiento ardiendo en ellos, podía sentir su impotencia cada vez que pasaban por mi lado sin decir nada. Cuando finalmente se marcharon, lo hicieron sin despedirse. Los vi alejarse con sus maletas y cajas mal acomodadas en un auto viejo, sin rumbo claro, sin la dignidad con la que esperaban retirarse. Me quedé de pie en el umbral de la puerta, observando cómo desaparecían por la calle, sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, una paz absoluta. Ellos me habían prometido que esta casa sería mía. Y ahora lo era. La única diferencia era que, ahora, ellos no tenían nada.